Muchos cristianos están viviendo como si aún necesitaran probar algo para Dios. Oren más para sentirse aceptados. Ayunan para ser vistos como espirituales. Y se involucran en una maratón de actividades religiosas en un intento de alcanzar una plenitud que, en realidad, ya han recibido. Eso es más que un fallo de entendimiento. Es una traición silenciosa a la suficiencia de Cristo. Colosenses capítulo 2 revela algo que derriba los cimientos del orgullo espiritual. No hay nada que usted pueda hacer para volverse más completo de lo que ya está, si está verdaderamente en Cristo. Esa verdad lo cambia todo. Ella confronta tradiciones, deshace engaños y expone sistemas enteros que han sido construidos sobre la inseguridad disfrazada de devoción. Y en medio de tantas verdades distorsionadas que circulan por ahí, tener un espacio donde la palabra es tratada con profundidad y claridad hace toda la diferencia. Ya suscríbase aquí en el canal y fortalezca ese compromiso de caminar más profundo en la verdad que libera, porque entender las Escrituras no es un lujo, es una urgencia. La ciudad de Colosos, aunque pequeña y económicamente menos relevante que otras de Asia Menor, albergaba una iglesia vibrante, pero vulnerable a enseñanzas que intentaban mezclar el evangelio puro con elementos filosóficos, tradiciones judías y prácticas místicas de la religiosidad popular de la época. Era un escenario de pluralismo espiritual, donde el sincretismo era visto como algo deseable y no como una amenaza. Esa mezcla contaminaba la comprensión de la identidad cristiana y ponía en riesgo la centralidad de Cristo en la fe de los colosenses. Cuando Pablo escribe a esa comunidad, él está profundamente preocupado por el crecimiento de ideas que, aunque parecían piadosas, alejaban al pueblo de la suficiencia que hay en Jesús. El apóstol jamás estuvo personalmente con los colosenses, pero su carta desborda amor pastoral y celo doctrinario. Él no inicia su corrección con acusación, sino con exaltación. Comienza hablando de la fe y del amor que oyó decir que existía entre ellos, pero rápidamente avanza hacia una oración fervorosa para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. El problema no era simplemente ignorancia, sino confusión causada por discursos seductores que parecían sabios, pero que en esencia negaban la plena autoridad de Cristo. En un ambiente donde la cultura helenista exaltaba el conocimiento y la tradición judía valoraba rituales, los colosenses estaban siendo arrastrados en direcciones opuestas, corriendo el riesgo de perder el foco en el Evangelio. Es en este ambiente inestable que Pablo decide reafirmar, con profundidad y claridad, quién es Jesús y qué significa estar unido a Él. Él presenta a Cristo como el centro de toda la creación y redención, el único que puede reconciliar todas las cosas. Su intención no es solo doctrinal, sino profundamente pastoral. El apóstol sabía que ideas equivocadas sobre Jesús generan vidas espiritualmente frágiles, guiadas por apariencias y no por convicciones arraigadas en la verdad. Por eso, cada palabra de Colosenses capítulo 2 es un intento de arrancar las máscaras de las falsas promesas religiosas que prometen plenitud, pero entregan esclavitud. La situación enfrentada por la iglesia en Colosos no es un problema distante o antiguo. Aún hoy, muchos cristianos viven rodeados por una mezcla de doctrinas, modas espirituales y filosofías que prometen crecimiento y plenitud, pero que en la práctica desvían el corazón de Cristo. El texto bíblico se vuelve actual cuando nos damos cuenta de que la suficiencia de Jesús aún necesita ser defendida en medio de un mundo de múltiples voces. El desafío no es solo rechazar el error, sino reconocer la verdad que ya hemos recibido.
Si nos ponemos en el lugar de esa comunidad, será posible percibir que muchas de las mismas presiones que intentaban empujarlos hacia una fe diluida también nos rodean hoy. La carta a los Colosenses es, por lo tanto, un llamado a la vigilancia y a la profundidad. Antes de presentar argumentos contra los errores, Pablo eleva el entendimiento de la Iglesia sobre Cristo, pues solo quien ve la grandeza de Jesús con claridad puede resistir las imitaciones que el mundo ofrece. Entre los principales peligros enfrentados por los colosenses estaba una sutil, pero devastadora forma de engaño, un tipo de sabiduría humana disfrazada de espiritualidad profunda. Pablo la denuncia en Colosenses capítulo 2, versículo 8, cuando advierte: «Tened cuidado para que nadie os haga presa suya por medio de filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, según los rudimentos del mundo, y no según Cristo». Esta exhortación revela que el problema no estaba en la filosofía en sí, sino en aquello que era contrario a la verdad del Evangelio, incluso cuando parecía coherente, lógico o hasta noble. Muchas de estas ideas tenían apariencia de piedad. Ellas mezclaban elementos del judaísmo, como el cuidado de días y festividades, con prácticas ascéticas y experiencias místicas, todo en nombre de una espiritualidad más elevada. Sin embargo, en su esencia, estas enseñanzas vaciaban la cruz, pues insinuaban que Cristo no era suficiente. Al presentar caminos alternativos para la plenitud espiritual, esos falsos maestros minaban la confianza del pueblo en la obra consumada de Jesús. El resultado era una fe inquieta, constantemente en busca de algo más, como si el Evangelio fuera un punto de partida y no el propio destino. La astucia de este tipo de engaño radica precisamente en su disfraz. No se trata de herejías abiertas, sino de distorsiones sutiles llenas de lenguaje religioso y apariencia de sabiduría. Esto hacía que muchos se rindieran a estas prácticas por miedo de estar incompletos en su caminar con Dios. Pablo sabía que este tipo de opresión espiritual era peligroso, pues robaba la libertad que hay en Cristo y sustituía la fe viva por un sistema de reglas, experiencias emocionales y conceptos humanos. El apóstol, por lo tanto, levanta una barrera contra estas influencias, llamando a los colosenses a afirmarse exclusivamente en Jesús. Él los invita a mirar a Cristo como la fuente de toda sabiduría, de toda revelación y de toda transformación verdadera. Nada de lo que el mundo ofrece, por más hermoso que parezca, puede sustituir lo que Dios ya reveló en su Hijo. Este es un mensaje que confronta directamente la mentalidad moderna, donde muchas veces la fe cristiana es tratada como algo que necesita ser constantemente complementado con autoayuda, coaching o sincretismos contemporáneos. Ante esto, la pregunta que debe resonar en nuestros corazones es: ¿estamos viviendo una fe pura y centrada en Cristo? ¿O hemos sido seducidos por caminos alternativos que nos prometen plenitud, pero nos alejan de la cruz? La claridad de esta respuesta puede determinar si estamos, de hecho, firmados sobre la roca o construyendo sobre arena. En el corazón de la carta a los colosenses está la revelación más poderosa y transformadora de la fe cristiana: la supremacía absoluta de Cristo. Él no es solo un maestro más entre muchos, ni una alternativa espiritual entre tantas. Él es el centro de todo lo que existe, el principio y el fin, el creador y el sustentador de todas las cosas, como ya se había afirmado en Colosenses capítulo 1, versículo 16. En el capítulo 2, esta verdad gana contornos aún más vívidos, mostrando que cualquier espiritualidad que no esté completamente fundamentada en Jesús es vacía y engañosa. Pablo insiste en mostrar que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Esta frase,
rica en contenido teológico, afirma que todo lo que Dios es, todo lo que el hombre necesita de Dios, está totalmente presente en Jesús. No hay lagunas, no hay necesidad de adiciones. Cuando el apóstol declara esto, está desconstruyendo cualquier argumento que coloque a Cristo como punto de partida para un viaje que necesite ser completado con prácticas humanas. El cristiano no necesita buscar fuera de Cristo algo que complemente su fe. La verdadera espiritualidad comienza y termina en Él. La supremacía de Cristo también tiene implicaciones prácticas. Significa que no hay área de la vida que esté fuera de su dominio y cuidado. La sabiduría que guía, el poder que sostiene, el amor que sana y la gracia que transforma. Todo esto está plenamente disponible en Jesús. Cuando la Iglesia entiende esto, deja de correr tras novedades espirituales, modas doctrinales, experiencias emotivas que solo producen euforia momentánea. La estabilidad espiritual nace de la confianza inquebrantable en la suficiencia del Salvador. Esta verdad, sin embargo, necesita ser vivida con profundidad y no solo proclamada. Muchos confiesan con los labios que Jesús es suficiente, pero en el cotidiano se dejan llevar por prácticas que contradicen esa convicción. Buscan revelaciones místicas, dependen de líderes carismáticos, siguen rituales que prometen más unción o mayor comunión con Dios. Todo esto revela una fe que aún no ha comprendido el escándalo y la belleza de la cruz, donde la plenitud fue revelada de forma definitiva. Al encontrarnos con la supremacía de Cristo, necesitamos hacer una elección: o Él es todo o Él no es nada. No hay espacio para términos medios o para negociaciones con las estructuras religiosas que colocan al hombre en el centro. La verdadera espiritualidad es aquella que se inclina ante Jesús como Señor absoluto, reconociendo que fuera de Él no hay vida, no hay verdad, no hay camino. Cuando Pablo afirma en Colosenses capítulo 2, versículo 9, que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, no está solo transmitiendo una información teológica. Está confrontando una mentira espiritual que amenazaba a la Iglesia. Esta declaración corta como una espada las ideas dualistas de la época que separaban el mundo espiritual del mundo físico, sugiriendo que Dios nunca podría habitar plenamente en un cuerpo humano. Al decir que la plenitud de la divinidad habita en Cristo de forma corporal, el apóstol está afirmando que el mismo Dios se reveló completamente en Jesús, con carne, huesos, sentimientos y presencia visible. La elección del término plenitud no es accidental, lleva el sentido de totalidad, de algo que no puede ser agregado o completado por nada más. Para los colosenses, que estaban rodeados de discursos que prometían experiencias más profundas con Dios a través de rituales, ángeles o revelaciones especiales, esta afirmación era revolucionaria. No había capas adicionales de espiritualidad para ser desbloqueadas fuera de Cristo. Todo lo que Dios es, todo lo que Dios ofrece, fue encarnado en una única persona, Jesús, el Hijo. Esto cambia completamente la manera en que nos relacionamos con la fe y con nuestra identidad espiritual. Comprender esta verdad transforma la manera en que vemos nuestra comunión con Dios. No estamos a merced de fórmulas religiosas ni dependientes de gurús espirituales. No hay atajos sagrados ni peldaños ocultos para alcanzar la plenitud divina. En Cristo, Dios ya se dio por completo. La encarnación del Verbo es la prueba definitiva de que el cielo se inclinó hasta la tierra y la presencia de Dios se volvió accesible, visible y relacional. Es por eso que el Evangelio no es una sugerencia de perfeccionamiento moral, sino una revelación de que la divinidad se hizo hombre para que el hombre se reconectara con Dios sin intermediarios.
Negligir esta verdad es caer en las mismas trampas que los colosenses enfrentaban. Cuando un cristiano vive como si Cristo fuera solo parte de su fe y no su fuente completa, abre espacio para inseguridades espirituales, dependencia de experiencias externas y una constante sensación de insuficiencia. Pablo escribe con pasión para romper este ciclo. Quiere que los cristianos sepan que la plenitud de Dios no está escondida, no está distante y no está en otro lugar. Está en Cristo, y Cristo está accesible a todos los que creen. Vivir desde esta conciencia es un llamado a la libertad y a la madurez espiritual. No necesitamos buscar algo que ya nos fue dado. La cuestión no es cuánto más podemos recibir, sino cuánto aún no entendemos de lo que ya nos fue concedido. En Jesús, toda la plenitud está presente, no solo como doctrina, sino como realidad que transforma todos los aspectos de la existencia. Justo después de afirmar que toda la plenitud de la divinidad habita en Cristo, Pablo declara que nosotros también estamos completos en Él. Colosenses capítulo 2, versículo 10. Esta es una de las afirmaciones más audaces de la teología cristiana, porque establece que la plenitud divina que habita en Jesús ahora está disponible para nosotros a través de la unión espiritual con Él. En otras palabras, nuestra suficiencia no viene de nosotros mismos, sino de nuestra posición en Cristo. Esta unión no es simbólica ni poética, es real, espiritual, eterna. Y es precisamente esta realidad la que revoluciona la vida cristiana. Estar en Cristo no es una metáfora, es una nueva condición de existencia. Significa que todo lo que Él conquistó se ha convertido en nuestro a través de la fe. Su muerte es nuestra muerte. Su resurrección es nuestra nueva vida. Su victoria es nuestra herencia. La plenitud que hay en Él no se contempla solo a lo lejos, sino que se comparte con nosotros, que hemos sido injertados en Él como ramas unidas a la vid. Esto cambia radicalmente nuestra identidad. Ya no somos definidos por nuestras fallas, carencias o historias pasadas, sino por la realidad de estar ligados a aquel en quien habita toda la plenitud. Este concepto confronta directamente la mentalidad de escasez espiritual que domina muchos corazones. Hay cristianos que viven constantemente en busca de más unción, más revelación, más poder, como si siempre estuvieran en falta ante Dios. Pablo dice que en Cristo ya hemos recibido todo lo que es necesario para vivir de forma plena y fructífera. El problema no es la ausencia de bendiciones, sino el desconocimiento de la riqueza que ya nos ha sido concedida. Muchos viven como siervos tratando de conquistar el favor del Señor, cuando en realidad han sido llamados a vivir como hijos, herederos, participantes de la plenitud divina. Entender esta unión también redefine la manera en que enfrentamos las presiones del mundo y las tentaciones espirituales. No estamos solos, no estamos desconectados de la fuente. Por el contrario, habitamos en Cristo y Él habita en nosotros. Esto nos da autoridad sobre las acusaciones del enemigo, poder sobre el pecado y seguridad ante las incertidumbres de la vida. La plenitud que hay en Él se convierte en la base de nuestra firmeza y no en algo que se deba conquistar por esfuerzo humano. A partir de esto, la fe deja de ser una lucha para llegar allí y pasa a ser un viaje para explorar todo lo que ya ha sido depositado en nosotros por estar en Él. Este es el secreto de la verdadera transformación. No nos volvemos completos porque mejoramos o acumulamos más experiencias religiosas, sino porque hemos sido injertados en Cristo y en Él ya tenemos todo.
El Evangelio no nos invita a correr en busca de una promesa distante, sino a permanecer firmemente ligados a aquel que ya nos ha hecho participantes de su plenitud. En Colosenses capítulo 2, versículo 11, Pablo presenta una imagen poderosa y profundamente simbólica para describir la transformación que sucede en la vida del cristiano. La circuncisión hecha por Cristo, no con manos humanas, sino espiritual. Este corte no es físico, sino espiritual. Una separación definitiva entre la vieja naturaleza pecaminosa y la nueva vida generada en unión con Cristo. La referencia a la circuncisión remite directamente a la alianza hecha por Dios con Abraham, una señal visible que separaba al pueblo de Dios de los demás. Ahora, sin embargo, Pablo anuncia que esta señal ha sido elevada a un nivel más profundo, no más en el cuerpo, sino en el corazón. Esta nueva circuncisión marca el fin del dominio del pecado sobre nuestra vida. Cristo, al unirnos a Él, realiza una cirugía espiritual en nuestro interior. Él corta, separa y elimina aquello que nos esclavizaba, la naturaleza carnal, los deseos desordenados, los impulsos destructivos. Este acto no es simbólico, es una realidad espiritual definitiva. No se trata de una reforma moral, sino de una transformación ontológica. Lo que éramos antes ha quedado atrás. No somos solo perdonados, somos recreados. Hay una ruptura real con el viejo hombre, y esta ruptura es la base de nuestra nueva identidad. Pablo enfatiza que esta circuncisión no es realizada por manos humanas, lo que significa que no es fruto de esfuerzo, mérito o ritual religioso. Ella es obra exclusiva de Cristo, realizada en el momento en que el ser humano es unido a Él por la fe. Esto destruye cualquier intento de alcanzar el favor divino mediante prácticas externas. La verdadera espiritualidad, por tanto, no se define por señales exteriores, sino por una transformación interior operada por Dios. Lo que nos identifica como pueblo del Señor no es un símbolo visible, sino la marca invisible de la nueva naturaleza implantada por Cristo. Esta enseñanza era particularmente importante para los colosenses, que estaban siendo presionados por tradiciones judaicas que exigían la circuncisión física como señal de alianza con Dios. Pablo responde diciendo que en Cristo ya han recibido una circuncisión superior, más profunda, más eficaz, y este principio sigue siendo actual. Aún hoy, muchos cristianos son tentados a medir su espiritualidad por medio de señales externas, rituales, comportamientos, apariencias, pero el Evangelio nos llama a mirar hacia adentro, hacia la obra realizada por el Espíritu en nuestro corazón. Esta circuncisión espiritual nos llama a vivir de manera coherente con la nueva identidad que hemos recibido. El viejo hombre ha sido cortado, pero muchos aún intentan volver a coserlo al corazón. Necesitamos recordar que aquello que Cristo removió no debe ser alimentado más. Él nos dio un nuevo corazón, un nuevo espíritu, una nueva vida. Y vivir en esta verdad es lo que nos diferencia, no solo ante los hombres, sino ante Dios. En el mismo flujo en que describe la circuncisión espiritual operada por Cristo, Pablo conecta esta transformación interior a un acto externo profundamente simbólico, el bautismo. En Colosenses capítulo 2, versículo 12, él declara que fuimos sepultados con él en el bautismo. Esta imagen es fuerte porque el sepultamiento es el fin de una historia, marca el término de una vida. Al decir que fuimos sepultados con Cristo, Pablo está afirmando que nuestra antigua naturaleza no fue solo corregida, ella fue cerrada. Hubo una ruptura definitiva con el pasado, una muerte que nos liberó de la vieja creación. El bautismo, por lo tanto, no es un rito vacío, ni una tradición sin sentido. Él es el testimonio público de una realidad espiritual ya operada en nuestro interior. La muerte del viejo hombre. Cuando descendemos a las aguas,
proclamamos que fuimos crucificados con Cristo y que la vida antigua ya no nos define. Este acto es más que simbólico. Es sacramental, en el sentido de ser un marco visible de una verdad invisible. Al emerger de las aguas, declaramos que nacemos para una nueva vida, una existencia que ahora está oculta en Dios. La fuerza de esta verdad es que ella nos libera del peso de intentar reformar lo que ya murió. Muchos cristianos viven intentando mejorar su antigua naturaleza, como si pudieran domar el pecado con disciplina o silenciar el viejo yo con fuerza de voluntad. Pero el Evangelio nos ofrece un camino superior: morir con Cristo. El bautismo es nuestra firma en este acto final de renuncia, donde dejamos atrás no solo nuestros pecados, sino también nuestra propia autonomía. Y esto no nos disminuye, nos libera, pues solo quien muere con Cristo puede también resucitar con Él para una nueva vida. Esta perspectiva debería cambiar la forma como encaramos nuestras luchas internas. En lugar de intentar vencer con la fuerza del brazo, somos llamados a recordar que ya hemos muerto al pecado. Él perdió su dominio. Fuimos sepultados. El viejo hombre no tiene más autoridad. La conciencia de esta verdad no elimina los conflictos, pero nos da una base sólida para enfrentarlos con fe y seguridad. Nuestra victoria no está en intentar más, sino en creer en la obra consumada. Eso es lo que hace del bautismo una de las declaraciones más audaces y liberadoras de la fe cristiana. Sepultados con Cristo, no somos más deudores a la carne. Somos libres para vivir una vida que refleje la nueva creación que ahora habita en nosotros. El bautismo, por lo tanto, no es el fin de una ceremonia religiosa. Es el inicio de una nueva jornada, donde la muerte que experimentamos se transforma en el portal de una vida que glorifica a Dios en todo. La muerte con Cristo en el bautismo no es el punto final. Ella es la puerta de entrada a una nueva dimensión de existencia. Pablo sigue su exposición en Colosenses capítulo 2, versículo 12, al afirmar que fuimos también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Esta resurrección espiritual es el eje de toda la nueva vida cristiana. No estamos solo perdonados, estamos vivos. No somos solo libres del pecado, somos participantes de una nueva naturaleza. Es una vida que carga en sí el poder de la resurrección. La misma fe que nos une a la muerte de Cristo es la que nos conecta a su vida resucitada. No es una fe abstracta, sino una confianza activa en el poder de Dios que venció la muerte. Esta fe nos saca de la posición de espectadores y nos inserta en la experiencia de la nueva creación. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús ahora opera en nosotros, capacitándonos para vivir de forma completamente diferente. No somos más movidos por la carne, sino por el Espíritu. No andamos más en las tinieblas, sino en la luz. Es una transformación que comienza por dentro, pero que se manifiesta en cada aspecto de nuestro caminar. Esta nueva vida no es solo futura, es presente. Muchos cristianos viven como si la resurrección fuera algo a ser experimentado solo en la eternidad, pero Pablo está diciendo que ella ya comenzó. Fuimos resucitados, ya, ahora, hoy. Eso significa que no estamos más sujetos al ciclo del pecado y de la culpa. Podemos vivir en novedad de vida. Lo que antes era imposible, amar con sinceridad, perdonar con profundidad, resistir al mal con firmeza, ahora se ha convertido en realidad. No porque somos fuertes, sino porque la vida de Cristo ha sido implantada en nosotros. Este entendimiento cambia nuestra expectativa sobre la santidad. Ella deja de ser una carga y se convierte en una expresión de la vida que ya poseemos. Somos santos porque hemos sido vivificados con Cristo.
El mismo poder que abrió la tumba está a disposición para abrir las prisiones interiores del alma, y eso no depende de obras, sino de fe. La fe que nos une al Salvador también nos conduce a una vida transformada, y esta transformación no es idealista, es práctica, visible, diaria. Ella se expresa en las elecciones, en las relaciones, en la forma en que reaccionamos a las presiones y a los desafíos de la vida. Resucitados con Cristo, somos llamados a vivir como ciudadanos del reino, incluso mientras aún habitamos en este mundo. La nueva realidad que recibimos por la fe redefine nuestras prioridades, reposiciona nuestra identidad y establece un nuevo estándar de vida. Esta es la buena noticia que cambia todo. No somos más los mismos. La resurrección de Cristo no es solo una victoria de Él, es la nuestra también. Quizás uno de los textos más poderosos de Colosenses capítulo 2 esté en el versículo 14, donde Pablo afirma que Cristo rasgó el documento que era contra nosotros en sus ordenanzas, el cual de alguna manera nos era contrario, y lo quitó totalmente clavándolo en la cruz. El lenguaje aquí es jurídico y contable. Él está hablando de una deuda registrada, una lista de acusaciones legítimas contra nosotros, documentada y exigible ante Dios. Ese documento era como un contrato firmado, registrando todo lo que nos hacía culpables ante el Señor. Pero la cruz alteró este escenario por completo. En la cultura de la época, cuando una deuda era pagada, el acreedor solía clavar públicamente el documento saldado para declarar que la obligación había sido removida. Pablo se apropia de esta imagen para decir que nuestra condenación fue no solo perdonada, sino removida con total publicidad en la cruz. Cristo tomó sobre sí cada acusación, cada sentencia, cada falta, y rasgó el registro que nos mantenía bajo culpa. Esto no se hizo en secreto, ni con restricciones. Fue expuesto ante el universo en el lugar de mayor vergüenza y dolor, el madero. Allí Dios declaró que no hay más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Este perdón no es superficial, Él es radical. Él no solo nos libra de la penalidad del pecado, sino que también rompe la fuerza que la culpa ejercía sobre nosotros, la vergüenza que nos mantenía distantes, el miedo que nos paralizaba, el sentimiento de insuficiencia que nos impedía acercarnos a Dios. Todo esto fue cancelado en la cruz. No estamos más tratando de justificarnos ante Dios. Ya hemos sido justificados, no estamos corriendo tras el favor de Él, ya lo hemos recibido. La cruz es el fin de la deuda y el inicio de una nueva contabilidad celestial, donde nuestra ficha está limpia por la sangre del Cordero. Esta revelación cambia profundamente nuestra forma de vivir. Un cristiano que entiende que su deuda ha sido cancelada, no vive más tratando de probarse ante Dios. Él sirve, no para ser aceptado, sino porque ya ha sido aceptado. Él obedece, no por miedo, sino por gratitud. Él confiesa sus pecados, no para conquistar el perdón, sino para mantenerse alineado con la libertad que ya ha recibido. La cruz redefine nuestra motivación espiritual. Ella sustituye la carga de la religión por la alegría de la redención. Y esto es liberador. El mensaje de la cruz es simple y profundo. Lo que era contra nosotros fue destruido. No hay más documento, no hay más registros contra nuestro nombre. Hay solo gracia, hay solo perdón. Y esto cambia todo. No vivimos más como deudores, sino como hijos reconciliados. La cruz, antes símbolo de derrota, se convirtió en el sello de nuestra libertad eterna. Poco después de afirmar que nuestra deuda fue clavada en la cruz, Pablo revela otro aspecto extraordinario de la obra de Cristo. Él despojó a los principados y potestades y públicamente los expuso al desprecio, triunfando de ellos en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 15.
Este lenguaje militar revela un conflicto cósmico que se desarrolló de forma invisible mientras Jesús era crucificado. Aparentemente derrotado, ensangrentado y humillado, el Hijo de Dios estaba en ese exacto momento venciendo las fuerzas del mal de manera definitiva. No fue una derrota aparente que después se revirtió, fue una victoria escondida que se reveló con gloria. Los principados y potestades representan más que gobiernos humanos o estructuras visibles. Se trata de realidades espirituales malignas que operan entre bastidores de la historia, manipulando sistemas, esclavizando conciencias, oprimiendo corazones. Desde la caída, la humanidad ha estado sujeta a la tiranía de estos poderes, pero en la cruz, Cristo los despojó. Es decir, arrancó de ellos todo poder, toda autoridad, toda legalidad para mantenernos aprisionados. Ellos fueron humillados públicamente y no en silencio. La cruz se convirtió en el escenario donde el reino de Dios anunció su supremacía sobre todo el imperio de las tinieblas. Esta victoria no es solo teológica, es existencial. Significa que todo cristiano, al ser unido a Cristo, comparte esta conquista. Ya no estamos más bajo dominio del miedo, de la opresión espiritual o de la condenación maligna. Aquellas voces que nos acusaban, que nos amedrentaban, que nos mantenían postrados, todas fueron silenciadas por la sangre de Jesús. La autoridad de Satanás fue quebrantada. Él continúa actuando, pero su influencia ya no es legal sobre los que están en Cristo. Somos libres, no por resistencia propia, sino porque el vencedor habita en nosotros. Muchos viven como si aún estuvieran sujetos a maldiciones, rituales, cadenas espirituales que fueron anuladas en la cruz. Hay un cristianismo que sin darse cuenta reaviva el miedo del enemigo, como si él aún tuviera poder legítimo sobre los hijos de Dios. Pablo combate exactamente este tipo de pensamiento. Él quiere que los colosenses y nosotros vivan conscientes de que están en un reino donde la luz ya venció a las tinieblas. La fe en este triunfo no es arrogancia, es seguridad. No se trata de subestimar al enemigo, sino de no sobreestimarlo a la luz de la cruz. Vivir a la sombra de esta victoria es rechazar el cautiverio de la duda y caminar con autoridad espiritual. No somos más víctimas del mal, somos testigos de un rey que venció en nuestro lugar. La cruz fue una emboscada santa. Mientras los poderes del mal pensaban que destruían al Mesías, estaban siendo expuestos y derrotados de manera irreversible. Y esta verdad es el suelo donde nuestra libertad espiritual se asienta todos los días. Después de presentar la victoria de Cristo sobre los poderes espirituales, Pablo vuelve su mirada hacia otra forma de opresión: el legalismo religioso. En Colosenses capítulo 2, versículo 16, advierte: por lo tanto, nadie os juzgue por comer o por beber o por causa de los días de festividad o de la luna nueva o de los sábados. Esta exhortación está dirigida a una comunidad que estaba siendo presionada a someterse a normas y rituales del judaísmo como si estas prácticas fueran necesarias para agradar a Dios. Pablo, con autoridad pastoral, rechaza esta imposición con firmeza. El problema del legalismo es que reduce la vida espiritual a un conjunto de reglas externas. Hace parecer que la aceptación divina está condicionada al cumplimiento de rituales, dietas, calendarios religiosos. Es una espiritualidad basada en el desempeño y no en la gracia. Para los colosenses esto era seductor, pues ofrecía una sensación de control y superioridad, pero al mismo tiempo creaba una carga abrumadora, pues nadie puede cumplir perfectamente con todos esos requerimientos. El resultado: culpa, comparación, hipocresía. La libertad del Evangelio se perdía en el peso de una religiosidad vacía. Cristo nos liberó de este sistema. La cruz fue el fin de la alianza basada en la letra de la ley como medio de justificación.
Ahora vivimos bajo una nueva realidad, la del Espíritu. Esto no significa que ya no haya obediencia o principios, sino que no buscamos agradar a Dios por miedo u obligación. Obedecemos porque amamos, servimos porque hemos sido alcanzados, vivimos en santidad porque hemos sido hechos nuevos. Las reglas que nos oprimían fueron sustituidas por la presencia del Espíritu que nos guía internamente. El enfoque ya no está en lo que hacemos, sino en quién nos convertimos en Él. La advertencia de Pablo permanece actual. En cada generación surgen voces que intentan imponer nuevos códigos de pureza, nuevos requerimientos para ser considerados espirituales, ya sea a través de vestimentas, hábitos alimentarios, calendarios de festividades, ayunos o liturgias rígidas. El legalismo reaparece con nuevos ropajes, pero su esencia siempre es la misma: desplazar la suficiencia de Cristo y colocar el mérito humano en el centro de la salvación. Contra esto, el Evangelio levanta su bandera de libertad. La verdadera espiritualidad no nace de normas, sino de relación. No somos definidos por lo que evitamos o por lo que seguimos, sino por quien habita en nosotros. No es el ritual lo que nos purifica, es la sangre de Cristo. No es la festividad lo que nos acerca a Dios, es la fe. Nadie tiene derecho a juzgarnos basándose en reglas humanas, porque hemos sido aceptados por el único cuya opinión realmente importa, y en Él ya estamos completos. Pablo sigue desmantelando las estructuras religiosas que amenazaban la libertad de los colosenses al afirmar que estas cosas son sombras de las que habían de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 17. Esta frase lleva una metáfora poderosa. Todo aquello que era exigido bajo la antigua alianza, los sacrificios, las festividades, los sábados, los alimentos, era solo una sombra proyectada por algo mayor, por una realidad que estaba por venir. Y esta realidad es Cristo. La sombra tiene forma, pero no tiene sustancia. Apunta hacia algo, pero no es ese algo. La crítica de Pablo no es contra los elementos de la antigua alianza en sí, sino contra la tentativa de tratarlos como definitivos. Eran pedagógicos, temporales, señalizadores. Servían como rieles que conducían al pueblo hacia la plenitud de la revelación en Cristo. Pero ahora que la luz ha llegado, vivir atrapado en las sombras es caminar de espaldas a la realidad. Es como alguien que insiste en abrazar la fotografía de un ser querido cuando ese ser querido está presente a su lado. Es un apego equivocado al símbolo, ignorando la presencia viva a la que apuntaba. Esta distinción entre sombra y cuerpo exige discernimiento. En tiempos de confusión espiritual, muchos cristianos se sienten atraídos por las formas exteriores de la religiosidad, las tradiciones antiguas, los rituales, los elementos visibles. Pero es necesario preguntar: ¿esto revela a Cristo o solo repite patrones antiguos? La madurez espiritual nos enseña a valorar lo que es eterno, a identificar lo que tiene sustancia y lo que es solo reflejo. No se trata de menospreciar la historia de la fe, sino de entender que todo converge en Cristo. Él es el centro, la realidad, el cuerpo del cual todas las sombras emanaban. Este discernimiento también es necesario para nuestra práctica espiritual diaria. Hay oraciones que se hacen más por tradición que por fe. Hay ayunos que se practican más por costumbre que por comunión. Hay músicas, cultos y liturgias que parecen llenas de reverencia, pero están vacías de Cristo. Pablo nos invita a mirar más allá de la apariencia, más allá de la sombra. Él nos llama a la realidad de la presencia viva de Jesús, que nos alimenta, nos guía y nos transforma. No necesitamos vivir de representaciones cuando podemos vivir de relación. La madurez de la fe está en saber reconocer dónde está la sustancia, y esa sustancia tiene un nombre:
Jesús. Todo lo que es solo forma, tradición o ritual necesita someterse a la realidad de Él, porque cuando tenemos el cuerpo ya no necesitamos más la sombra, y cuando el cuerpo es rechazado, todo lo que queda son formas vacías que no pueden salvar, ni transformar, ni sostener el alma. Después de confrontar el legalismo y el apego a las sombras de la antigua alianza, Pablo se vuelve hacia una amenaza aún más sutil: el misticismo religioso. En Colosenses capítulo 2, versículo 18, él alerta: «Nadie os domine a su antojo con pretexto de humildad y culto a los ángeles, involucrándose en cosas que no vio, estando en vano hinchado en su carnal comprensión». Esta advertencia está dirigida a aquellos que estaban promoviendo experiencias espirituales elitistas basadas en visiones, contactos con seres celestiales y prácticas ascéticas extremas. Todo esto envuelto en una apariencia de humildad, pero motivado por orgullo espiritual. El misticismo religioso es peligroso porque confunde profundidad con excentricidad. Crea una falsa espiritualidad basada en revelaciones privadas, experiencias superiores y prácticas que supuestamente llevan a un nivel más alto de comunión con Dios. Pero en el fondo excluye la simplicidad del Evangelio y pone énfasis en la actuación individual. Aquello que debería llevar a la dependencia de Cristo se convierte en un intento de autopromoción espiritual. Pablo está diciendo: no se dejen engañar por esto. La verdadera fe no depende de visiones celestiales, sino de la palabra encarnada. Este tipo de engaño persiste hasta hoy. En diversas comunidades hay un creciente fascino por experiencias sensacionales, apariciones, éxtasis espirituales y prácticas esotéricas disfrazadas de cristianismo. Algunos se dicen más espirituales por ayunar más, orar más alto o tener acceso a revelaciones que los otros no tienen. Se crean castas espirituales dentro de la iglesia, donde algunos son tratados como especiales y los demás como cristianos de segunda clase. Esta distorsión no solo hiere la comunión, sino que también destruye la centralidad de Cristo, sustituyéndola por la búsqueda incesante de experiencias extraordinarias. Pablo desmantela esta mentalidad llamándola hinchazón carnal. Es decir, detrás de la apariencia de humildad existe vanidad. Detrás del culto a los ángeles existe idolatría disfrazada. En lugar de profundizar en Cristo, el místico se aleja de Él, buscando aquello que no ha sido revelado. Y el resultado es un cristianismo inestable, emocionalmente dependiente de manifestaciones y espiritualmente vacío de verdad. La fe deja de estar cimentada en la roca de la palabra y pasa a flotar en las nubes de las emociones. El Evangelio nos llama a una fe sólida, centrada en la persona de Jesús, en la revelación de las Escrituras y en la comunión con el Espíritu Santo. Cualquier espiritualidad que exalte experiencias por encima de la cruz, que promueva prácticas por encima de la palabra, que valore sentimientos más que la verdad, nos está desviando del centro. La verdadera humildad es permanecer en Cristo, sin buscar más allá de lo que Dios ya ha revelado, con los pies en la tierra y los ojos en la cruz. En medio de las advertencias contra el legalismo y el misticismo, Pablo ofrece el antídoto más eficaz para estos desvíos: mantenerse ligado a la cabeza, que es Cristo. Él afirma que muchos se estaban alejando, no reteniendo la cabeza, de la cual todo el cuerpo, provisto y bien vinculado por juntas y ligamentos, crece con el aumento que viene de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 19. Esta metáfora del cuerpo revela algo precioso. El crecimiento espiritual no se produce por esfuerzos aislados, sino por una conexión viva y continua con Jesús, que gobierna y alimenta cada parte de la iglesia. Cristo como cabeza no es solo una figura de autoridad, sino de sustento.
toda nutrición espiritual, toda dirección verdadera, todo impulso de vida fluye de Él hacia los miembros del cuerpo. La Iglesia no es un montón de individuos tratando de perfeccionarse solos. Es un organismo vivo, donde cada parte depende de la cabeza y sirve al propósito del todo. Cuando un miembro se desconecta, incluso si busca crecimiento, se debilita. Pablo está mostrando que solo hay crecimiento saludable cuando estamos firmemente enraizados en Jesús, y no en tradiciones, líderes, doctrinas humanas o experiencias particulares. Esta verdad confronta la cultura de la independencia espiritual que se propaga en nuestros días. Muchos cristianos intentan crecer solos, guiados por sus propias convicciones, alejados de la comunidad y de la centralidad de Cristo. Otros se aferran a ministerios, predicadores o movimientos como si la vida espiritual dependiera de esas fuentes. Pablo está diciendo con claridad: el crecimiento que vale es el que viene de Dios, y ese crecimiento solo ocurre cuando estamos ligados a la cabeza. Lo demás es esfuerzo en vano, apariencia sin vida, activismo religioso sin transformación interior. Mantenerse ligado a la cabeza también significa someterse a la conducción de Cristo en todas las áreas de la vida. No solo buscar consuelo en tiempos de dolor, sino dirección en tiempos de decisión. Significa permitir que Él moldee nuestra mente, dirija nuestras relaciones, determine nuestras prioridades. Es vivir con la conciencia de que todo fluye de Él. Nuestra fuerza, nuestra esperanza, nuestra identidad, nuestra misión. Cuando esa conexión es real, el crecimiento espiritual deja de ser una carga y se convierte en el fruto natural de quien está vivo en Cristo. El secreto del crecimiento verdadero no está en hacer más, sino en permanecer más profundamente conectado. No se trata de buscar novedades, sino de profundizar raíces en la fuente eterna. La cabeza nunca falla en nutrir el cuerpo. Somos nosotros quienes a veces descuidamos esa conexión vital. Crecer en Cristo es una invitación a la dependencia, no a la actuación. Y esta dependencia es el camino de la madurez espiritual, que transforma, sostiene y glorifica a Dios. Al final del capítulo 2 de Colosenses, Pablo ya ha dejado claro que no hay nada fuera de Cristo que pueda completar lo que Dios ya ha realizado. Toda la plenitud de la divinidad habita en Él, y en Él también hemos sido hechos plenos. Pero saber eso es diferente de vivir eso. El gran desafío del cristiano no es solo creer en la suficiencia de Cristo como doctrina, sino experimentarla en el día a día. Es en las tensiones de la vida diaria donde esta verdad necesita ser encarnada, cuando las voces del miedo, de la inseguridad, del perfeccionismo o de la religiosidad intentan convencernos de que aún falta algo. Vivir la suficiencia de Cristo todos los días es una elección consciente de no poner nuestra identidad en circunstancias, personas o logros. Significa resistir la tentación de buscar validación en títulos, experiencias espirituales o realizaciones personales. Es mantener el corazón cimentado en lo que Él ya ha hecho y no en lo que aún queremos alcanzar. En un mundo que constantemente nos empuja hacia más esfuerzo, más comparación, más productividad, la suficiencia de Cristo suena como un descanso, pero también como un escándalo, porque ella confronta nuestro orgullo y nos llama a la humildad de recibir. Esta vida plena en Cristo no es pasiva, es activa, vibrante, marcada por frutos visibles de transformación. Pero esos frutos no son pruebas de nuestro esfuerzo, sino evidencias de la gracia que opera en nosotros. El Evangelio nos llama a permanecer en él, y es de esa permanencia que brota todo lo que necesitamos. Esto exige vigilancia, porque diariamente somos tentados a volver a los viejos patrones: merecimiento, autopromoción, culpa, comparación. Cada día necesitamos recordar: ya estamos completos.
Ya hemos sido aceptados, ya hemos sido liberados, ya hemos sido reconciliados. Nada necesita ser añadido a la cruz. Esta suficiencia también nos libra del miedo al futuro. Si Cristo es suficiente, entonces nada nos faltará. Si Él ya nos ha dado todo, entonces podemos enfrentar cualquier estación con confianza. Si en Él ya tenemos plenitud, entonces incluso las pérdidas y dolores no anulan lo que hemos recibido. La fe en la suficiencia de Cristo nos da estabilidad emocional, firmeza espiritual y paz interior, incluso en medio del caos. No porque todo esté bien, sino porque Él ya nos ha hecho completos, y eso no depende de las circunstancias externas. Estar completo en Cristo es más que una realidad espiritual. Es una forma de vivir. Es elegir cada mañana reposar en la obra consumada. Es levantar los ojos por encima de las sombras y fijarlos en la realidad que ya nos ha sido dada. Es confiar que todo lo que somos, tenemos y necesitamos está en Él. No hay más que buscar fuera. Solo queda sumergirse más profundo en lo que ya hemos recibido. Y eso es suficiente. Eso es libertad. Eso es vida. Hay verdades que no envejecen, simplemente se vuelven más valiosas con el tiempo. Comparte este video con quien sabes que valora la palabra y cuéntame en los comentarios qué más te tocó en este capítulo. Tu experiencia puede iluminar el camino de otros. Y claro, si aún no estás suscrito, este es el momento de ser parte de esta comunidad que toma la Biblia en serio.